pues es apremiante para recibir cada día más de su hermosa palabra. El título de nuestra lección de esta mañana, vuelvo a repetirles, se llama Gloriarse en la sangre. Este mensaje es muy hermoso, puesto que, el mismo título lo dice, el mismo título lo deja claro para nosotros. Así que, mis amados hermanos, pues estamos listos para iniciar en esta hermosa mañana nuestro tema. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder servirlo a Él y poder servirlos a ustedes como mis hermanos en Cristo para llevarles esta palabra. Ya sea que la gente lo vea en diferido o lo vea directo. De cualquier manera, el propósito es transmitir la palabra de Dios, llevarla por donde sea posible, a fin de que la gente pueda recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, gracias damos a nuestro Dios por la oportunidad que Él nos da de recibir su maravillosa y hermosa palabra. Hoy vamos a iniciar pues entonces con este estudio y estamos en un buen momento para recibir su hermosa palabra. Bien, hagamos como siempre, mis hermanos, una oración a nuestro Dios. Hoy es día 23 de junio del 2015 y estamos en una transmisión por la mañana, son las 8:09. Así que, hermanos míos, pues oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre eterno, quiero agradecerte, Señor, la oportunidad que tú me das de poder dar tu palabra, de poder enviar tu palabra, Señor Jesús. Recibe nuestros corazones, recibe nuestras vidas, Padre Dios, y enséñanos a caminar conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Mi Dios, por favor, danos sabiduría para recibir tu palabra en esta hermosa hora. Y ayúdanos, mi Dios, para tener el gozo, la satisfacción de tomar de la sustancia de tu nombre y de tu palabra. Quiero darte las gracias, mi Dios, porque en medio de todas las cosas tú eres Dios. En medio de todo tú eres Dios. Y yo te doy gracias, mi Dios. Y bendice a cada uno de aquellos, mis hermanos, que probablemente se conecten el día de hoy para ver, Señor, y escuchar tu palabra. Dame sabiduría para dar tu mensaje, Señor. Dame sabiduría para poder compartir esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, gracias. Y danos, mi Dios, la gratitud suficiente por el mensaje, por la palabra que tú nos das, mi Dios. Enséñanos a caminar en obediencia a tu verdad, a tu nombre y a tu palabra, Padre Dios. Gracias en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, en esta hora tenemos un tema bastante hermoso y el tema que tenemos es gloriarse en la sangre. Entre tantas y tantas cosas que Dios nos ha mostrado en su palabra, siempre ha sido maravilloso alabar y glorificar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he estado enseñando por muchos meses atrás acerca de la gran importancia de bendecir, de glorificar la sangre del Señor. Así que en este momento, amados míos, solamente quiero mostrarles un pequeño cuadro que tengo aquí en el pizarrón para mostrarles a ustedes las maneras en que nosotros podemos manejar la sangre en nuestras vidas diarias. Por ejemplo, yo sé que no se alcanza a ver bien, pero si ustedes me siguen, por lo menos pueden ver el cuadro, pueden ver el cuadrado y pueden también mirar lo que está escrito ahí, si tan solo me siguen, para que vean qué es lo que está escrito ahí. Aquí estoy escribiendo en el primer ángulo del cuadrangular, estoy escribiendo bendecir la sangre. Este es bendecir la sangre, alabar la sangre, agradecer la sangre,
gloriarse en la sangre. Vuelvo a repetirlo para que ustedes puedan verlo. Bendecir la sangre, número 1. Número 2, alabar la sangre. Número 3, agradecer la sangre. Y número 4, gloriarse en la sangre. Estos son los 4 aspectos que uno puede observar cuando hemos estudiado sobre la sangre. Así que les he enseñado, amados míos, bendito sea el nombre del Señor, les he enseñado a alabar la sangre. Les he enseñado en otras ocasiones a agradecer la sangre y les he enseñado, hermanos, a gloriarse en la sangre. Así que alguien me estaba preguntando recientemente, ¿cómo uno puede gloriarse en la sangre? ¿Cómo se puede uno gloriar en la sangre? Y estaba pensando, esa es una buena pregunta. Nadie me había hecho esa pregunta antes acerca de gloriarse en la sangre. Y pues obviamente me encantaría decirles cómo gloriarse en la sangre, cómo ustedes pueden gloriarse en la sangre. Entonces, se los voy a decir, se los comenté a estas personas, y ellos corrieron con todo ese gozo y alegría, sabiendo que estaban alabando y bendiciendo la sangre, y alababan al Señor dándole voces y alabando a Dios. Entonces, fue cuando vi que necesitaba también hablar con ustedes este punto acerca de gloriarse en la sangre. Así que de todas maneras he estado deseando hacerlo por mucho tiempo, pero ustedes saben que la palabra es tan inmensa, tan infinita, tan grande, tan poderosa, tan maravillosa, que en verdad es tan difícil poder tener un ritmo de seguimiento en esta palabra. Así que hay muchas cosas que quiero decirles, pero debemos seguir al Señor, hermanos, en todo lo que Él diga que deba de enseñar y darles y compartirles a ustedes. Y creo que eso no es ningún problema si se trata de seguir al Señor por donde quiera que Él vaya. Creo que no hay ningún problema. Y es algo que nosotros debemos amar, debemos sentirnos que de veras amamos a nuestro Señor Jesús, porque Él sabe a dónde ir y cuándo ir y cómo ir y qué hacer cuando Él llegue allí. Así que, amados, todo es conocer el camino, todo es saber la trayectoria de este camino por donde Dios nos lleva. Y saber una cosa, cómo gloriarse en la sangre es un tema bastante grande, extenso, muy enorme. Así que vayamos a Hebreos capítulo 6. Y han estado ahí, estoy seguro, he estado ahí deseando dar este principio por mucho tiempo. Y probablemente ustedes han oído todo esto que hemos hablado siempre, de que hemos hablado, de bendecir la sangre, de alabar la sangre, de agradecer la sangre, de gloriarse en la sangre. Y estoy seguro que cada uno de nosotros hemos tenido inquietudes que nos van a ayudar y nos deben de ayudar para que de esta manera podamos comprender qué significa todo esto en nuestra vida. Así que entonces, ahora no puedo esperar más porque miren, amados, tenemos que caminar continuamente con el Señor y tienen ustedes que estar fortalecidos porque las luchas están fuertes en nuestro alrededor. Estamos caminando en un camino bastante intrínseco, lleno de demonios por todos lados que están asolando nuestra vida. Y nosotros debemos de estar preparados. Y yo les he dicho a ustedes, amados míos, que a través de tomar la comunión, a través de estar conociendo más sobre la sangre, es como podemos tener cercos alrededor nuestro. Es como podemos tener esa marca, ese sello. Hay ocasiones en que he hablado en algunas veces acerca de cuando la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos los marcadores, los selladores, los que traen la señal y la marca en su mano, y un libro, y son escribanos, y dice que ellos vienen para marcar a los fieles aquí en la tierra. Así que, hermanos, una de las cosas que nosotros podemos ver es que estamos muy atrasados en conocer muchos principios de la palabra de Dios. Obviamente,
yo lo único que hago, y pienso que cualquier pastor de cualquier iglesia, creo que su único esmero es compartir la palabra que a su alcance tiene, con el único propósito de que la gente esté preparada, que esté recibiendo este mensaje. Así que yo hago mi parte y otros harán también la suya, pero todo eso se conjuga para que estemos listos y preparados para conocer lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que como pueden ver, vamos a estar ahí en Hebreos y en el capítulo 6. Y vamos a leer los primeros versículos. Así que podemos ver que en un momento determinado, cuando hablamos del 6, ustedes pueden ver, vamos a ver aquí un versículo que contiene este principio. Y el hombre es el número 6. Entonces, si ustedes lo leen y lo reciben, ustedes van a hacer un completo 6. Y ese es el número del candelero y que tiene que ver con la mesa de los panes. Pero ustedes saben que 666 ha sido torcido por la mayor parte de la gente que no ha estudiado pues la palabra de Dios. Así que si ustedes lo leen, vayan y busquen sobre todo aquello, porque el anticristo ha robado el 666. El 666 no es original de Satanás, no es el anticristo, no es el diablo el originador y creador del 666. Bueno, todo sea para honra y gloria de su Dios, lo que Dios nos ha permitido recibir y enseñar en la palabra de Dios. Así que entonces, mis hermanos, el verdadero 666, como estoy diciéndoles, es el candelero, bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a leer aquí, porque estoy dándoles un versículo y capítulo un poquito curioso. Así que vamos a leer aquí, y dice la palabra de Dios. Estoy en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, serán otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, gracias a Dios por esto. Aquí viene una pregunta muy interesante, muy importante. ¿Cómo crucifican al Hijo de Dios de nuevo otra vez? Porque aquí la palabra de Dios dice crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Así que como pueden ustedes ver, mis hermanos, como pueden ustedes darse cuenta, esto es una pregunta muy buena que deberíamos de hacernos todos. No hay uno de ustedes que guarde en un momento determinado o que pueda decirme una respuesta como la que estoy haciéndoles a ustedes. Y necesitamos, hermanos, conocer cómo es que crucificamos a Jesús de nuevo. Tal vez lo puedan ustedes hacer por mera deducción, por lo que han oído probablemente en otros tiempos. Pero en realidad no se sabe perfectamente para quienes no han oído parte de este mensaje. Pero pienso que les gustaría saberlo. Así que, bueno, para que yo les diga todo este asunto, pues debo mostrarles cosas acerca de la cruz que ustedes pues probablemente no han conocido. Así que podríamos ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, y podría decirles, pero quiero que lo lean y quiero que tengan en su corazón y en su mente el versículo que les estoy diciendo.
Así que vamos a verlo aquí. Estamos en Hechos 2:36. Y la palabra de Dios nos enseña de esta manera. Podría citárselo para que ustedes a lo mejor no tienen una Biblia en su mano a su alcance. Lo voy a leer. Y todos sabemos este versículo porque es uno de los versículos que siempre cito cuando estoy predicando. Sepa pues ciertísimamente, dicen las Escrituras, toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Bien, ahora detengámonos y hagamos una ilustración en nuestra mente. Y veamos la palabra crucificado y cruz. Vamos a usar estas dos palabras de una manera muy interesante. Así que yo puedo mostrarles algunas cosas porque estoy extrayendo estas palabras de una Biblia muy antigua versión y que es una de las palabras más acercadas, una de las Biblias más acercadas a la realidad de las traducciones. Pero déjenme decirles que la palabra para crucificado en hebreo es salam, salam. Esta es una palabra salam para crucificado en hebreo. ¿Y qué significa esa palabra salam? Significa esto, sepa pues ciertísimamente, en otras palabras, verdaderamente. Y esta palabra se podría repetir casi 3 veces, como cuando dice el Señor Jesús, de cierto te digo. Así que esto es algo como asimilar una cosa con la otra. ¿Y qué significa esta palabra? Sepa pues ciertísimamente, es decir, verdaderamente. Toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros, ¿y a quiénes son esos vosotros? ¿Quiénes son esos vosotros? Los judíos. Los judíos. Dice, lo crucificasteis. Y muy lejos de que si ustedes leen una Biblia hebrea, una Biblia hebrea, de las que comúnmente algunos maestros en hebreo han pretendido hacer una traducción moderna, ellos han manejado muchos conceptos que se alejan mucho de la verdad de Dios. Se alejan demasiado de la verdad. ¿Por qué? Porque esta palabra crucificado, ustedes lo van a encontrar en una Biblia hebrea de esta manera. Estacado, es decir, de la palabra estaca. Y esta es una blasfemia muy grande, sin paralelo. Yo no entiendo cómo es que los mismos judíos, teniendo un privilegio más grande que nosotros los judíos, yo no entiendo cómo es que ellos, teniendo una relación muy cercana a Dios, viniendo de una descendencia donde Dios tuvo, y eso fue en el pasado, y tengo que acentuarlo de esa manera, Dios tuvo un acercamiento muy grande con la nación de Israel. Y sin embargo, ellos voluntariamente han perdido ese privilegio. Pero aún así, Dios en su palabra aclara y dice que Dios no hace acepción de personas. Y al no hacer acepción de personas, mis hermanos, esto quiere entonces decir que si cualquier judío, ¿verdad? Nada más para que vean la magnitud del amor de Dios, cualquier judío antiguo, presente y futuro, será escuchado por la voz de Dios, por el corazón de Dios, porque no hace excepción de personas. ¿Cómo es que ellos siguen con su necedad de blasfemar contra la palabra de Dios, contra el Yeshua HaMashiach que vino a ellos y les dio la oportunidad de conocer su palabra? ¿Por qué digo todo esto? Porque esta palabra, por ejemplo, crucificar, es una palabra en hebreo, sablar, es una palabra en hebreo, sablar. Y hermanos, Dios ha levantado a Jesús y lo ha hecho a Él. Es decir, esta palabra, sablar, Dios ha levantado a Jesús y lo ha hecho a Él. En otras palabras, lo hizo, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Lo hizo Señor y Cristo. Ahora, es importante ver cómo un hombre se unió a la soberanía divina
e infinita de nuestro Dios. Esto es importante, miren, amados míos, es muy importante, porque ustedes pueden ver que si el Hijo de Dios, hablando del Señor Jesús como tal, Él, siendo hijo de hombre, como se conoce en la Biblia, siendo hijo de hombre, llegó a ser, vean eso, llegó a ser, no estoy hablando de hacer una obra, llegó a ser, a convertirse, no quiero usar esa palabra, pero tengo que usarla para que haya una mejor comprensión de lo que estoy diciendo. Llegó a ser, llegó a convertirse en un ser divino, un ser humano, una criatura humana, cierto, con un cuerpo especial, siendo el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Conocen todo esto relacionado al cuerpo de Él, y aún así, como ustedes pueden darse cuenta, la Biblia nos enseña un concepto enormemente maravilloso. En otras palabras, sin darle mucha vuelta al asunto, nos deja saber que un ser humano, como lo eres tú, como soy yo, podemos perfectamente, miren eso, podemos perfectamente convertirnos en seres divinos. Esto si llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos, cuando caminamos en obediencia a la verdad y a la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, esto es algo que sirve de mucho estímulo para muchos de nosotros. Esto debe de ser un estímulo muy grande, muy enorme en nuestra vida, al pensar que si tan solo caminamos en obediencia al Señor, no estoy hablando de caminar en una vida perfecta, porque nadie lo vamos a lograr, por lo menos mientras estemos en esta vida. Nadie seremos perfectos. Pero en medio de esta imperfección, es obvio que estaremos esforzándonos por caminar delante del Señor. Estaremos esforzándonos por ser como el Señor quiere que seamos. Así que, amados míos, esto es una cosa bastante hermosa en nuestra vida. Es algo tan maravilloso pensar que Dios nos va a recompensar con ese cuerpo glorificado, ese cuerpo divino que vamos a obtener el día de mañana, si tan solo nos esforzamos. Así que el Señor nos dejó este versículo, ¿verdad?, de Hechos 2:36, para poder saber que nosotros tenemos la gran esperanza de poder llegar a ser eso, ¿verdad? Así como el Señor Jesús fue hecho Señor y Cristo. Dios hará lo mismo con nosotros, mis hermanos. Así que muy bien. Ahora, detengámonos y veamos la palabra crucificado y cruz. Es lo que estoy tratando de decirles. Necesitamos detenernos y considerar qué significa ser crucificado. Necesitamos saber qué cosa significa ser crucificado. Significa ser transportado con algo. Significa crucificado, significa ser transportado por algo. Significa ser sujetado, significa ser aprehendido por castigo. Si analizamos cada una de estas definiciones que les estoy dando, nos darán mucha luz de entendimiento para conocer todo esto. No podemos hablar mucho acerca de la cruz de Jesucristo, no podemos bendecir de más, alabar de más, agradecer de más, glorificar de más. Si lo alabamos, hermanos míos, a Él en cada segundo del día, cada segundo de nuestro respirar, no podríamos ni siquiera, les aseguro, hacer lo suficiente para darle a Él lo que Él merece, a cambio de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no se trata solamente, amados míos, no se trata únicamente de que nosotros alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, o que hagamos una recitación de decir simplemente, bendigo tu sangre, alabo tu sangre, agradezco tu sangre es gloriosa para mí.
No se necesita eso de decirlo sin ton, sin sentido, sin razón alguno, cuando hay una ignorancia en nuestra vida. Decir, por ejemplo, esto como una letanía, recitar eso como si se recitara, pues eso, una letanía, hermano, eso no serviría de nada, no sirve a nadie. Satanás puede hacerlo, y sin embargo, nunca recibir el beneficio de lo que significa, o lo que es, o lo que representa. Decir estas palabras cuando las sentimos en el corazón y lo decimos por los labios, a fin de expresárselo al Señor. Así que no es solamente eso, amados niños. Así que esto es algo que necesitamos nosotros aprender. En otras palabras, puedo decírselo de esta manera. Recitar estas 4 cosas que están en el pizarrón es tanto como recitarlo solamente como mera teoría y nunca por práctica. Así que cuando nosotros lo decimos por teoría, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Yo tuve que aún a los niños prohibirles, que lo hago así entre comillas, a lo que tuve que prohibirles a ellos. O sea, ellos, los niños, ¿verdad?, tomaron un tiempo de acostumbrar, según ellos, por eso dije entre comillas, según ellos, hablar en lenguas. Cuando andaban en la calle, cuando tenían alguna impresión de algo, hablaban según ellos en lenguas. Claro, esto lo hacían imitando a los adultos o lo que veían aquí en la iglesia. Entonces tuve que hablar con los niños y enseñarles que eso no se hace. Y saben una cosa, me recuerdo de aquel jovencito, de aquel muchacho que la Biblia nos narra, ¿verdad? Un muchacho hijo de un egipcio. No me acuerdo ahorita la historia. Me siento muy mal, me siento bastante mal. Es algo muy sentimental, pero bueno, estoy tratando de dar mi lección en esta mañana. Entonces estoy diciendo, no me acuerdo si era el esposo era egipcio o la esposa, pero de alguna manera este muchacho convivía en el campamento con el pueblo de Israel y era obvio que sus oídos escuchaban continuamente el nombre del Señor Jehová cuando éste se pronunciara. Entonces este muchacho tuvo la temeridad de, estando peleando con un jovencito judío, tuvo la temeridad de pronunciar el nombre secreto y lo maldijo. Y obviamente, si ustedes han leído esa historia en su Biblia, sabrán que terminó lo apedrearon hasta la muerte. Así que, hermanos, de esta manera es como podemos darnos cuenta que no debemos usar el nombre nada más como una letanía, o tampoco glorificar la sangre, alabar la sangre, bendecir la sangre, sin que nosotros tengamos conocimiento de lo que es eso. Probablemente, amados míos, llegue a un punto donde pueda concientizar el corazón de ustedes y la mente de ustedes, para que cuando ustedes pronuncien el nombre, para cuando ustedes pronuncien la sangre, siempre lo hagan conscientes de que todo esto, pues hermanos míos, debe de hacerse con mucha santidad, respeto, reverencia. Así que estoy tratando de llegar a algunos puntos donde ustedes sea interesante para ustedes esta lección. Así que ahora, crucificar significa que van a extinguir. Crucificar significa que van a extinguir. Piénsenlo ustedes, su vida. ¿Podrían extinguir ellos la vida de Jesús? Claro que no. Hablando de extinguir, crucificar significa matar, extinguir, exterminar, borrar de la faz de la tierra. Y por eso yo les digo,
¿podrían extinguir ellos, cuando crucificaron a Jesús, podrían extinguir la vida de Él? No, de ninguna manera. Necesitan aprender, obviamente, de esta lección, que ustedes no van a extinguir jamás, jamás van a extinguir el amor y luz y vida que ustedes continuamente han recibido de Jesús. Amados, lo más que pueden hacer es crucificarlo dentro de ustedes mismos. Lo menos que ustedes pueden hacer es crucificarlo dentro de ustedes mismos. Ustedes no lo van a crucificar a Él en ningún otro lugar. Si lo crucifican a ustedes mismos, hermanos míos, a su alma de fe, entonces no tienen ningún otro lugar a donde ir. Tienen que portarse a sí mismos del Redentor, del Salvador, del esposo, del mayordomo y del sacerdote de Melquisedec. Entonces, hermanos, la crucifixión de Jesús significa una pasión que viene de egoísmo, una pasión que viene del egoísmo. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque ellos se querían a sí mismos, se amaban demasiado a sí mismos. Ellos dijeron en muchas palabras, si lo dejamos Él en paz, si lo dejamos, vamos a perder nuestros trabajos. Si dejamos que Jesús continúe predicando y no lo matamos, nos va a quitar nuestro trabajo de sacerdotes. Una vez que Él se plante como sacerdote definitivo, nosotros ya no tendremos trabajo como pastores. Pero hermanos, puedo demostrarlos en la Biblia cuán equivocados estaban ellos, cuán equivocados estaban ellos, cuando la Biblia misma nos enseña que al final de los tiempos, siendo Él el sacerdote del amor, el sacerdote Melquisedec, Él no va a ser el hombre orquesta, puede serlo y tiene todo el derecho de hacerlo, no hay ningún problema. Él puede hacerlo, Él puede ser lo que quiere ser, por eso Él es yo soy, ayer, y Él es omnipresente y no necesita de nadie de nosotros como pastores. Esta es una arrogancia muy grande que muchas veces nos tomamos nosotros como pastores, pensando que Jesús no va a hacer nada si nosotros no lo hacemos, o si no queremos hacerlo. ¡Qué arrogancia sin paralelo! Dios no necesita de ningún pastor, ministro, profeta, apóstol, sacerdote. Él puede y Él lo hace. Pero déjenme decirles el punto. El Señor Jesús, la Biblia nos enseña, desde el Antiguo Testamento, Él nombró sacerdotes de diferentes órdenes, sacerdotes de Merari, sacerdotes de Gesón, sacerdotes de sumo, de altos rangos, medios rangos, etc. Así que habían también los sacerdotes de Coat, los coatitas, y habían diferentes sacerdocios, dando a entender que el Señor no es nada envidioso, no es nada celoso, para decir yo debo de hacerlo. Hermanos, Él compartió todo ese ministerio, dio ministerios de todo tipo. Luego, en el final de los tiempos, en la edad perfecta, Dios también hará que se hagan sacerdotes. La Biblia dice, hablando de los 24 ancianos y los 4 animales, dice, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Quiere decir que aún en la edad perfecta, Dios tendrá el privilegio y Dios tendrá esa gracia de compartir el sacerdocio con todas las gentes que quieran seguir siendo. Habrán sacerdotes en la nueva tierra y habrá sacerdotes en la nueva ciudad que irán a predicar a todos los universos. No tengo tiempo para soslayar el ministerio sacerdotal que van a tener los sacerdotes en la nueva tierra. Pero ellos ministrarán, nada más para no dejarlo en blanco,
Ellos ministrarán exclusivamente a los habitantes que estén viviendo en la tierra nueva, incluyendo a todos los judíos. Ellos serán gobernados por sacerdotes goyim. ¿Se imaginan ustedes la gran humillación justa y santa en la que Dios someterá a esos orgullosos y arrogantes judíos, a esos arrogantes llamados en la Biblia la gran ramera? Porque esos son la gran ramera, son los judíos. Y ellos tendrán que convertirse a Jehová Dios por medio de la predicación de sacerdotes goyim que Dios establecerá en la nueva tierra. Y bueno, nada más para cerrar el cuadro, ustedes saben, los demás sacerdotes en la nueva ciudad serán los que vayan al lago de fuego, a los 99 universos, a las 12 nuevas creaciones. Así que, hermanos, es un honor llevar en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y más cuando Dios nos ha invitado a formar parte de este sacerdocio. Amados niños, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, en la tarde los estoy viendo a las 6 de la tarde, si no sucede otra cosa. Así que, gracias a Dios, mañana, si Dios lo permite, nuevamente por la mañana, estaremos tomando este tema de ahorita. Así que, hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer poder compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor. Espero que haya sido de beneficio, de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Padre Dios. Quiero darte las gracias, mi Dios, por el privilegio que tú me has dado de compartir tu palabra. Si no lo hice de la manera adecuada, Señor, si no lo hice de la mejor manera, perdóname. Perdóname por amor de tu nombre. Señor, gracias por el privilegio que tú me das de servirte y de darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por aquellos que gustan de tu palabra. Gracias por aquellos que gustan del mensaje del Señor Jesucristo. Te doy las gracias, mi Dios, y bendigo tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo. Señor, danos tu bendición y que tu gracia siempre esté con nosotros en todo tiempo. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, amados míos, que Dios los guarde. En la tarde, a las 6 de la tarde, esperemos que podamos transmitir. Que Dios los bendiga.